Un saludo a todos ustedes. Es un placer estar aquí en este día especial. Me vienen a la mente los rostros de hermanos que conozco en todo el mundo, rostros de hermanos en Canadá, allá en Aguatuna, en la provincia de Terranova, o en el hemisferio sur, en Sudáfrica, en Puerto Elizabeth, o en Manila, en las Filipinas, y por supuesto, hermanos, en los Estados Unidos. Me vienen a la mente ciertos rostros, los veo en mi mente y nos podemos reunir así, por así decirlo, a través de este medio. No es la manera en la cual nos gustaría reunirnos, sin embargo, es lo que tenemos en estas circunstancias. Es impresionante que tan rápido nuestro mundo puede cambiar y ha cambiado. ¿Qué diferencia hace en 3 semanas? Si lo piensan, solo han transcurrido 3 semanas. Tal vez 4 en ciertas regiones del mundo, pero en Norteamérica y en Europa todo ha cambiado en cuestión de aproximadamente 3 semanas. En las últimas 3 semanas, las grandes ciudades del mundo se han declarado en cuarentena. Manila se encuentra bajo cuarentena, Londres prácticamente cerrada, Nueva York igual, millones están bajo orden de quedarse en casa. Nos encontramos en la misma situación aquí en Carolina del Norte, bajo orden de quedarnos en casa con excepción de cosas esenciales. Personas en el mundo se están enfermando. Muchos están muriendo. No a los niveles vistos en 1918, acerca de los cuales leemos, pero esta pandemia aún no ha terminado. No sabemos cuándo será el desenlace de esta situación. Lo que sabemos es que es un virus nefasto para los que se enferman. Muchos de los que se enferman ya tienen otros problemas de salud, pero estaba escuchando al gobernador Cuomo en la radio mientras conducía aquí el estudio y decía que el número promedio de días que los enfermos necesitan para estar conectados a un respirador es de 14 a 20 o 22 días. Es mucho tiempo, mucho más tiempo de lo normal. Así que se trata de un virus nefasto para ciertas personas. Los jóvenes, nuestros hijos, es maravilloso saber que están a salvo. Para los padres saber esto, no tienen que preocuparse por los pequeños, y si contraen el virus se recuperarán. De hecho, lo más probable es que ni siquiera lo sientan. Así es que debemos estar muy agradecidos por esto. Quisiera leerles algunos informes de distintas regiones del mundo. Por ejemplo, desde Australia, el señor Robert Taylor, el director regional, escribe: Australia acaba de cerrar sus fronteras nacionales e internacionales y la mayoría de los comercios han cerrado, excepto los que ofrecen servicios esenciales. Las aerolíneas se encuentran en serias dificultades. Decenas de miles de personas están perdiendo sus empleos debido a los negocios que están cerrando sus puertas y tal vez nunca las volverán a abrir. El gobierno está ordenando a la población quedarse en casa y que trabajen desde la casa si es posible y no tener ninguna reunión ni convivios, ni siquiera con los miembros de la familia. Desde el Reino Unido, John Meekin, uno de nuestros corresponsales británicos también, un ministro, escribe lo siguiente: el gobierno del Reino Unido anunció hoy una reevaluación radical y un cambio total en su estrategia para combatir la pandemia del coronavirus. La supresión es ahora vista como la única estrategia viable para minimizar el número de muertes, las cuales de todas formas se prevé que van a ser muy elevadas. Esto significa confinamiento máximo y distanciamiento social. Creo que la mayoría de ustedes están enterados de que Boris Johnson, el primer ministro británico, se ha contagiado del coronavirus. Se encuentra bien, según estamos enterados. Sin embargo, se ha contagiado. Ahora, puesto que el ojo del huracán se espera que llegue en las próximas 6 a 8 semanas, el salón municipal de Ashfield se encuentra cerrado hasta agosto. Es el salón donde se encuentra o se reúne la congregación del suroeste de Inglaterra. Dice, así es que no podríamos tener servicios allí de la iglesia aun si quisiéramos. Otros salones que podríamos usar se esperan que cierren sus puertas también. Lo que estamos presenciando está cambiando la estructura misma de la sociedad y de la economía. Nos estamos adentrando en un mundo muy distinto que está transformando más rápidamente que nunca. Esta ciertamente es un suceso catalizador que acelerará el cumplimiento de la profecía. No es el fin. Queremos asegurarnos que todos entiendan esto. No hemos llegado aún al fin,
pero esto tendrá consecuencias que ayuden en el cumplimiento de la profecía en el futuro. El señor Simon Mutama de Kenia, como se mencionó durante los anuncios que dio el señor McNair, escribe: todas las oficinas del gobierno están cerradas. Resulta que los kenianos están sufriendo un doble golpe del coronavirus y de peste de langostas. Nuevos enjambres de langostas han invadido por la frontera entre Somalia y Kenia y han destruido por lo menos 2.403 toneladas métricas de cultivos de alimentos, según los informes del ministro de Agricultura. Es un desastre de proporciones mayores para esta región del mundo. El señor Christo Botha de Sudáfrica dice, a quien tuve la oportunidad de verlo hace poco en mi viaje allá, informa: los empleados de la oficina de Sudáfrica tomaron medidas mientras viajábamos de vuelta de los Estados Unidos, después de que fuimos informados de que estaríamos sujetos a una cuarentena autoimpuesta de 14 días. Algunos de nuestros ministros, cuando volvieron a sus países después de la conferencia ministerial, que no pudimos llevar a cabo, tuvimos que cancelar la conferencia ministerial, y algunos de nuestros ministros del extranjero que ya habían llegado a Charlotte antes de que se cancelara la conferencia, cuando volvieron a sus países, se fueron puestos en cuarentena. Puesto que los casos de coronavirus en Sudáfrica ya se están casi al 700 en su cifra, dice que será una cuarentena de 21 días. Guillermo Long, en Michigan, aquí en los Estados Unidos, escribió lo siguiente: al inicio de esta semana, el gobernador de Michigan publicó una orden de quedarse en casa para todos los residentes hasta el 13 de abril, o sea que no pueden reunirse ni siquiera en pequeños grupos. Pudimos tener servicios edificantes y sin dificultades por Internet el sábado pasado. Algunas de nuestras congregaciones en distintos lugares transmiten en directo por Internet a sus miembros. Logré organizar desde mi casa la transmisión para que una persona diera la oración de apertura desde una localidad, otro dio el sermoncillo desde su casa y yo di el sermón desde mi casa. Y luego abrí para comunicaciones y los hermanos se pudieron comunicar y estaban felices de verse los unos a los otros y podían verse por video. Fue alentador verlos a todos tan entusiasmados. Varios de los hermanos me llamaron el domingo para decirme que fue muy inspirador poder formar parte de la transmisión en directo por Internet. Así es que estamos adaptándonos en forma diferente de lo que hemos hecho en el pasado. El día de hoy fue convocado un ayuno de oración también para los miembros de la Iglesia del Dios Viviente. Primero, por esta crisis del COVID-19. Es una crisis grave en el mundo. Está transformando al mundo. Pero como algunos de los informes que les leí lo mencionan, también es porque la Pascua está muy cerca. Y este es un momento de examinarnos a nosotros mismos. ¿En qué andamos mal? No se trata de condenar a los demás. Estamos aquí para vernos a nosotros mismos y preguntarnos qué podemos cambiar. ¿De qué manera el sacrificio de Jesucristo transforma mi vida? ¿Y qué medidas debo tomar al respecto? Empecemos por el motivo más importante de estos dos, el cual es la Pascua. Es muy fácil dejarnos distraer, como dije, y no valorar la importancia de la Pascua, la cual ya está a menos de 2 semanas. Juan el Bautista estaba con 2 de sus discípulos cuando vio a Jesús a cierta distancia y lo vio. Y en el primer capítulo del Evangelio de Juan leemos esto. En el Evangelio de Marcos se inicia el relato del Evangelio en el primer capítulo y dice, pero Marcos inicia su relato diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es un mensaje de cambio, de arrepentimiento. En el libro de Juan vemos otro aspecto importante del comienzo del ministerio de Cristo. Al principio de su ministerio, dice
Juan el Bautista. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entre otras cosas, la Pascua tiene que ver con el pecado, tiene que ver con el perdón de los pecados. Y como vemos, nuestros pecados pueden ser perdonados. Sin embargo, no hay pecado donde no hay ley. El pecado, como dice en 1 Juan 3:4, es infracción de la ley. Vivimos en un mundo lleno de pecado. El pecado está en todas partes. Todas las naciones tienen pecado. No hay nación sin pecado. Sin infracción de la ley, no hay pecado. Quebrantamos la ley de Dios todo el tiempo como pueblos, como naciones, y espero que no sea el caso entre ustedes y yo, pero todavía tenemos nuestras fallas personales. Aún falta algo de examen, ¿no es así? En 1 Corintios 5 leemos un poco acerca del sacrificio de Cristo. Recordemos lo que dijo Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quería decir? Quería decir, miren, qué hombre tan tierno como un cordero, o que deberíamos tomar en nuestros brazos un corderito. ¿A eso se refería? ¿O estaba hablando de una cuestión mucho más seria? En 1 Corintios capítulo 5 y versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Este pasaje fue escrito durante la temporada de los panes sin levadura. Pablo nos dice que nos despojemos de la levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Cristo es nuestra Pascua. Más adelante, el apóstol Pablo, dirigiéndose a los gentiles en Corinto, dice la siguiente declaración. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Aquí tenemos un mandamiento a los gentiles en el Nuevo Testamento. Celebremos la fiesta. En otras palabras, el sacrificio de Cristo es solo el comienzo. Sin ese sacrificio estamos perdidos. No tenemos oportunidad alguna. Sin embargo, es nuestra responsabilidad responder a ese sacrificio sacando la levadura de nuestras vidas. La levadura es un símbolo del pecado. Representa el pecado de vanidad, de estar inflados. Debemos ser sin levadura y humildes, no inflados. Entonces, en las mismas palabras del apóstol Pablo, dice, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Vemos que Jesucristo es nuestra Pascua y que es nuestra obligación responder a ese sacrificio arrepintiéndonos del pecado, sacando la levadura de nuestras vidas. En Lucas capítulo 22, por cierto, no crean que tengo el coronavirus, esto es un poco de alergia lo que tengo. Espero que no se preocupen por eso. Hay mucho polen aquí en Charlotte ahora en esta época de primavera. No se preocupen entonces. Lucas capítulo 22, nos interesa leer un poco acerca de lo que sucedió en la noche que Jesucristo fue arrestado para ser crucificado al día siguiente. Dios cuenta los días de atardecer a atardecer como lo entendemos. Así que la noche antes de ser crucificado, Jesucristo tomó una cena con sus discípulos. ¿Cuál era esa cena? Leamos en Lucas 22, iniciando el versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id preparándoos la Pascua para que la comamos. Dice, vayan y preparen la Pascua, la cena de la Pascua. Esta era una cena que se instauró en Egipto cuando los hijos de Israel observaron este rito especial, inmolaron un cordero, pusieron la sangre sobre los postes y sobre el dintel de sus casas, comieron el cordero esa noche. No salieron de sus casas esa noche, y a la medianoche el Eterno pasó sobre todos aquellos que tenían la sangre del cordero como señal de protección. Sus vidas fueron perdonadas. Las vidas de los primogénitos en cada casa fueron perdonadas. Pero todos los que no tenían la sangre del cordero, como señal de protección sobre sus casas, los primogénitos murieron.
Podrían incluir tanto al marido como a la mujer si ambos eran primogénitos. Al hijo, al primer nacido de todos los animales y primogénitos que tuvieron también, todos los primogénitos murieron. Dice, id y preparando la Pascua. Los discípulos le dijeron, ¿dónde? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? En Lucas 22, versículo 12, dice, entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Mateo, Marcos y Lucas usan el término Pascua una y otra vez. Juan usa la palabra Pascua en un contexto un poco distinto y no voy a meterme en ese tema ahora, pero claramente Jesucristo guardó la Pascua al inicio del día 14 del primer mes del calendario hebreo. La guardó ese día y durante el transcurso de ese día o de esa noche, desde el momento en que el sol se puso hasta el momento en que fue sepultado, todo eso era el día de la Pascua. Jesucristo no murió en cualquier día del año, murió el día de la Pascua. Y el ritual que fue llevado a cabo en Egipto, antiguo, por los hijos de Israel, era una figura de ese Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero. Ahora, ¿cómo podría el sacrificio de una persona pagar por todos nosotros? Yo podría tal vez dar mi vida por usted, alguno de ustedes. En realidad, podría darla de la misma manera, pero podría entregar mi vida por una sola persona, pero hasta allí llegaría. ¿Cómo puede la vida de una sola persona pagar por el mundo entero? En Juan 1, versículo 18, se hace una declaración interesante. Primera Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Leemos aquí que Jesucristo vino a dar a conocer a Dios el Padre, como lo entendemos. Pero dice que nadie jamás lo ha visto. Es decir, a Dios Padre nadie lo ha visto en ningún momento. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero si vamos al libro del Éxodo en el capítulo 24, encontramos algo que a primera vista contradice esta declaración. Sin embargo, no hay ninguna contradicción, como veremos. Éxodo 24, versículo 9, y subieron Moisés, y subieron al monte Sinaí, Aarón, Nadab y Abiú, ellos 4 y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Ahora bien, se nos dice que en el libro de Juan, que a Dios nadie le vio jamás. Sin embargo, aquí dice que vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Esto es interesante. Vieron al Dios de Israel, y sin embargo en el Nuevo Testamento dice que a Dios nadie le vio jamás. Bueno, sabemos que hay dos miembros de la familia de Dios, el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es el poder que emana de ambos. En el primer capítulo de Colosenses en el Nuevo Testamento, se nos ayuda a entender que el Dios del Antiguo Testamento era, en realidad, el ser que se convirtió en Jesucristo. Esa es una verdad que muy pocos realmente entienden. Muchos teólogos la entienden, pero en realidad no quieren enseñarla a la gente porque conlleva consecuencias con respecto a la ley de Dios, ya que ¿quién ordenó los 10 mandamientos en el monte Sinaí? ¿Quién fue el que anduvo con los hijos de Israel y los dirigió durante ese tiempo? ¿Quién creó a Adán y Eva? Pues bien, se nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15, como veremos, se refiere a Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es Él? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es el primogénito entre los muertos. En el versículo 15 dice esto. ¿Qué quiere decir? Se nos explica aquí. El primogénito de entre los muertos, y Él es quien creó todas las cosas que existen, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, cualquier cosa creada, Él fue quien las creó. Y hay varias escrituras en el Nuevo Testamento que dejan muy en claro que Jesucristo fue quien creó todas las cosas, que Dios el Padre se sirvió de Él para crearlo todo por medio del poder de su Espíritu. Veamos, por ejemplo, 1 Corintios 1:10. Es una de las, 1 Corintios 10, es una de las escrituras que dejan muy en claro esta pregunta. No es una sola escritura, pero la gente aún así no lo entiende. 1 Corintios 1:10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Se encontraban en medio de las aguas, bajo la nube, con las aguas como muros a ambos lados, una especie de sepulcro como los egipcios. Cuando los egipcios llegaron, pocos momentos después, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era esa roca espiritual que los seguía? Esa roca era Cristo. Entonces vemos que Jesucristo era el Dios del Antiguo Testamento. Fue quien formó a Adán y Eva y quien sopló aliento de vida en sus narices. La vida de Jesucristo vale muchísimo más que todas nuestras vidas juntas. Por eso pudo entregar su vida a cambio de la nuestra. En Filipenses capítulo 2, leemos en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No debemos de ser egocéntricos. Debemos considerar las necesidades de los demás por encima de las nuestras, como está escrito, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Debemos preocuparnos por los demás. Espero que en este tiempo de crisis no solo estemos pensando en nuestras propias familias. Si vivimos en una zona donde hay una viuda o alguien que necesite ayuda durante este tiempo, espero que nos acordemos de esas personas. Tal vez comprar comida para ellas o asegurarnos de desinfectar todo muy bien para no contagiarlas del virus. Debemos preocuparnos no solo por nuestras propias familias, sino por los hermanos espirituales, sino también por nuestro prójimo, que no es la iglesia. Añade, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es el sentir de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora en el versículo 7, lo leí rápidamente, dice, se despojó a sí mismo. En el margen de la Biblia, los editores reconocen que la palabra original en griego significa que se vació a sí mismo. En otras palabras, se despojó de su gloria, nuestro Hacedor. Ahora bien, no entendemos plenamente ese proceso. Por lo menos, yo no lo entiendo plenamente. Se despojó a sí mismo de ese poder y de alguna manera fue plantado en el vientre de María como una pequeña simiente que creció y se convirtió en nuestro Salvador. Su vida valía más que todas nuestras vidas sumadas. Por medio de un proceso asombroso. Él es quien quita el pecado del mundo. Cubrió la paga del pecado que es la muerte por ustedes y por mí y por todo ser humano.
Ahora bien, consideremos lo que está en juego aquí. Vivimos en un mundo nihilista, un mundo entregado al placer. A la mayoría de las personas les interesa mucho más qué equipo va a jugar el fin de semana, su equipo de fútbol o de béisbol, o cualquier otro tipo de lo que se trate. Eso les interesa más que saber la razón por la cual existimos. El señor Wally Smith hizo un programa de televisión hace unas semanas titulado ¿Cuál es el significado de la vida? Y como el resto de nosotros, estamos tratando de encontrar maneras de hacer llegar el folleto El misterio del destino humano al mayor número posible de personas. A la gente le llama la atención el número 666, les llama la atención de la bestia de Apocalipsis, les llama la atención los temas de profecía, pero el saber por qué razón estamos aquí no parece interesarle a la gente. No recibimos tantas solicitudes del folleto El misterio del destino humano como recibimos de los folletos sobre profecía. ¿Por qué? Porque la gente vive toda su vida sin saber la razón de su existencia. Es algo impresionante. Vivimos en un mundo que básicamente cree que el propósito de la vida es llenarla de placer lo más posible y limitar el sufrimiento al mínimo. Sin embargo, eso no es lo que realmente importa en la vida. Nuestra estancia aquí es de muy corta duración. Aunque viviéramos hasta los 70, 80 o aún hasta los 100 años, es muy poco tiempo. Y nos debería interesar saber por qué nos encontramos aquí. Dios nos ofrece la vida eterna. Vida por 1.000 millones de años elevado al cuadrado y vuelto a elevar al cuadrado de miles de millones de años y de veces más. Dios nos ofrece algo mucho más inmenso que cualquier cosa que podamos tener en este mundo físico, porque somos seres físicos, solo pensamos en el aquí y en el ahora, en lo cómodo. Me siento feliz, estoy haciendo cosas divertidas, preferimos muchas veces hacer cosas divertidas que cosas difíciles, pero muchas veces las cosas difíciles son las que nos dan la satisfacción. En el capítulo 8 de Romanos se nos da una visión de esa recompensa que Dios nos ofrece. El versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. El término hijos de Dios se encuentra en todo el Nuevo Testamento y es algo que es más que simple lenguaje figurativo. Saddam Hussein dijo una vez que una batalla en particular sería la madre de todas las batallas. Utilizó una palabra en sentido figurado. Pero esto es mucho, el sentido que está aquí incluido. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, o sea, de hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre, Padre, Papá. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos. Sabemos qué es un heredero, el que va a recibir algo en herencia. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vamos a ser coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta vida conlleva sufrimiento y hay mucho sufrimiento en esos momentos. Una parte de ese sufrimiento es físico, pero la mayor parte es sufrimiento mental y miedo, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma fue libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amigos, si no han leído el folleto El misterio del destino humano, por favor soliciten una copia. Descubran cuál es el propósito de la vida. Es algo tan importante. Pienso que aún nosotros, los que somos miembros de la Iglesia del Dios Viviente, a veces olvidamos de qué se trata.
nos quedamos atorados en el presente y en lo que está sucediendo ahora, en el entretenimiento de este mundo, que perdemos de vista el verdadero propósito y no debemos olvidar ese propósito. La Pascua nos recuerda ese propósito, que el Señor que nos creó tuvo que morir para que nosotros podamos vivir, y no solamente nosotros, sino para que también el mundo tenga esa oportunidad. En 1 Corintios 11 encontramos instrucciones acerca de la Pascua. 11:23 de Corintios. Dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Versículo 26, pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, es decir, de acuerdo con la Escritura, una vez al año. Lean bien, que no dice todas las veces que queramos comer este pan, sino todas las veces que comiereis este pan. El que come y bebe esta copa en forma indigna. Aquí está describiendo que en la iglesia de Corinto había unos que estaban embriagados, otros comían más que los demás, o demasiado. Estaban tomando la Pascua indignamente. Era la manera en la cual la estaban haciendo frívolamente. Pablo dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Lea también lo que dice en el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea, están muertos. Murieron porque no entendieron el significado profundo de ese sacrificio. Sabemos que Jesucristo derramó su sangre y que la vida de un ser está en su sangre. Cuando derramó su sangre, entregó su vida, pero también recibió una golpiza horrible antes de ser crucificado. Le escupieron en el rostro, lo abofetearon, lo golpearon, fue escarnecido, también con látigos que rasgaron su espalda. En 1 Pedro 2 dice, Primera Pedro, segundo capítulo, dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Ahora bien, Jesucristo ciertamente padeció injustamente. Y muchas veces nosotros también padecemos injustamente, pero eso es parte de la vida. Simplemente hay que aceptarlo. Parte de la vida y más vale que nos vayamos acostumbrando. Pues ¿qué gloria hay en que si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por cuya herida fuisteis sanados. Leamos también lo que dice que estábamos muertos en los pecados. Si quieren entender lo que eso significa, vayan a Romanos 6 y lean los primeros 7 versículos. Habla sobre el bautismo y la sepultura del viejo hombre. No tenemos tiempo para explicar eso ahora, pero también tenemos un folleto sobre el bautismo que tal vez sea bueno repasar en esta temporada. En el libro de Isaías, en el capítulo
Libro de Isaías, capítulo 53, 52, 53, encontramos una profecía sobre la venida de Jesucristo y su sacrificio. La profecía en realidad empieza en el capítulo 52, pero se extiende hasta el capítulo 53. Voy a leer solamente una parte por falta de tiempo. Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. En inglés dice dolores, pero en castellano dice llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Literalmente significa dolor físico. Así que el significado literal es enfermedad y dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido y de Dios y abatido. Él no solo pagó por nuestros pecados, sino también se echó encima las enfermedades y dolores que sufrimos, las cuales muchas veces son resultado del pecado. Como analizamos las enfermedades, nos damos cuenta cuando las analizamos que la mayoría resultan del pecado. Tal vez no de los nuestros o de los vuestros, pero les voy a demostrar en unos minutos cómo es que resultan del pecado. Jesucristo llevó sobre sí mismo todo ese dolor y ese sufrimiento para que ustedes y yo podamos ser perdonados de nuestros pecados y para que podamos ser sanados. Tenemos un folleto sobre la sanidad. ¿Por qué cura Dios? Es necesario entender esto, porque la gente de Corinto que estaba tomando la Pascua a la ligera, tomándola con frivolidad, Pablo dice que como consecuencia algunos estaban enfermos y debilitados. En otras palabras, no tenían fe necesaria para ser sanados. No tenían fe en que Dios intervendría por ellos. Por cierto, no estamos diciendo que no debemos ocurrir nunca a los médicos, pero Dios ciertamente debe formar parte del proceso de sanidad y debemos recurrir a Dios primero. En Lucas capítulo 5 leemos acerca del ayuno. Vemos que es un medio para acercarnos a Dios. Nos debilitamos físicamente cuando ayunamos, pero cuando dejamos de comer y beber durante un periodo de 24 horas, no se trata de renunciar a una golosina, sino tener un periodo de ayuno. El cuerpo se debilita, pero la mente se aclara a su debido tiempo y podemos orar como en otra forma no lo haríamos. En el capítulo 5 de Lucas leemos en el versículo 33. Los discípulos vinieron a Jesucristo y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Entre tanto que el esposo está con ellos, mas vendrán los días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Entonces en aquellos días ayunarán. Es decir, el esposo, refiriéndose a sí mismo, Cristo estaba con ellos en ese momento. Estaban cerca de Dios, del Verbo hecho carne. No necesitaban ayunar, pero cuando les fuera quitado, necesitarían ayunar para acercarse a Dios, y es lo que hacemos. Nos humillamos, nos acercamos a Dios. Es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para aprender y para acercarnos a Él. Para resumir el primer punto que he dado, el propósito del ayuno es acercarnos a Dios. La Pascua está muy cerca y se nos instruye probarnos, examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Lean eso en 2 Corintios 13, 5. 2 Corintios 13, 5. La Pascua es un sobrio recordatorio anual, lo que tuvo que hacer Jesucristo
para entregar su vida a cambio de la nuestra, para que podamos gozar vida eterna en la familia de Dios, como hijos e hijas. El primer motivo y razón de este ayuno es humillarnos a nosotros mismos, confesar nuestros pecados y clamar a Dios para que nos ayude a vernos como somos, como Dios nos ve, y cambiar. Ahora hablemos sobre el COVID-19, coronavirus. Se ha dicho que no es culpa de nadie. El presidente Trump lo ha dicho varias veces. Dice que es lo que hay y que no es culpa de nadie. Y podemos comprender ese sentir. En el sermoncillo se habló de eso. No estamos aquí para acusar a nadie, pero es tiempo y debemos entender el origen de esta enfermedad. En realidad, todos somos culpables en este tema. No es una sola persona. En realidad, todos tenemos la culpa. En Proverbios 26, versículos 1 y 2, Proverbios 26, versículos 1 y 2, nos da un principio del cual nunca escuché hablar cuando era niño. Fue cuando llegué a entender estas verdades dentro de la iglesia que empecé a entender este principio llamado causa y efecto. Veamos bien lo que dice el versículo 1. Como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. En otras palabras, ciertas cosas no van y un necio no debe recibir honra. Y luego dice en el versículo 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Hay una maldición sobre el mundo ahora? Absolutamente. Hay una maldición horrible sobre el mundo. El coronavirus, que técnicamente causa la enfermedad del COVID-19, el coronavirus es una maldición. Es una maldición económica, pero más allá de eso, es una maldición para la salud y el bienestar de muchas gentes en todo el mundo. Dice aquí, la maldición nunca vendrá sin causa. Tenemos que ver cuál es la causa de esta maldición y no apuntar el dedo hacia los chinos o los asiáticos, ya que todos nosotros somos culpables de lo mismo, o por lo menos de pecados semejantes. De hecho, a veces somos culpables de pecados más graves. Pero descubramos cuál es la causa de esta maldición, porque si la humanidad no se arrepiente de la causa, entonces seguirá ocurriendo. La revista Ciencia Popular escribió un artículo sobre la neumonía atípica, SARS en inglés. Ese síndrome respiratorio agudo se llamó neumonía atípica en español, en el 2003 y 2004. Y esta es una cita de un virólogo llamado Michael Lai. Suena como un apellido oriental. El hecho es que tanto la neumonía atípica como la mayoría de los virus de la gripe tienen su origen en el sureste de la China. No es de extrañar. Este virólogo cree que la costumbre de estas sociedades de cazar y consumir mamíferos exóticos exponía a la población a los virus que residen en esos animales. Escuchen, no se trata únicamente de la neumonía atípica, pero de la mayoría de los virus de la gripe. Tienen su origen en esa parte del mundo y habla de la causa de los animales que se comen. Luego dice, la neumonía atípica saltó de un animal salvaje a un humano cuando adquirió las llaves moleculares para poder entrar en nuestras células. Para lograrlo, tuvo que primero recombinarse con un virus humano presente en otra especie. Un cerdo, por ejemplo, puede prestarse como huésped genético que sirve para la recombinación genética cuando es infectado por dos virus, permitiéndoles a estos virus intercambiar genes. Yo he estudiado mucho este tema. No tengo doctorado al respecto, simplemente soy un aficionado, pero me he dado cuenta de que las investigaciones mencionan al cerdo una y otra vez, y otro animal que se menciona frecuentemente es el murciélago.
En China es el murciélago de herradura. En África, donde hay brotes de ébola recurrentes, es el murciélago de la fruta. Si analizamos estas pandemias graves que nos han afectado en los últimos años, ya sea la neumonía atípica, el MERS o la fiebre porcina o este COVID-19, todavía no tenemos todos los datos sobre el coronavirus, ni tampoco sobre la neumonía atípica. Aún siguen estudiándolo, pero los científicos reconocen que los murciélagos y los cerdos y las civetas y otros animales que la Biblia clasifica como inmundos, no aptos para consumo humano, son parte de la cadena. El ébola, que continúa teniendo brotes, porque aparentemente el murciélago de la fruta, o por lo menos lo mejor que se sabe ahora, son portadores del virus del ébola. Ébola es el nombre de un río en África. El virus lleva su nombre. La enfermedad del ébola saltó de estos murciélagos frugívoros, o sea, que comen fruta, y luego a los primates, como los monos y otros primates, comen de esa misma fruta, que caen al suelo, después de ser tocadas o mordidas por los murciélagos. Los primates se infectan y luego la gente en ciertas regiones de África se comen tanto a los murciélagos como a los primates, al igual que en China, y también lo utilizan en medicinas tradicionales. Se comen a los primates y a los cerdos y las civetas, y cuando el virus que estos animales portan se mezclan en otros animales, principalmente el cerdo, se recombina genéticamente y entonces pueden ser transferidos al ser humano y después del ser humano. O sea que todavía está ahí ese síndrome. O sea, empezó en un murciélago, se pasó a un camello y luego comen camellos y comen carne de camellos. ¿Y dónde vienen estas cosas? El MERS, por ejemplo, empezó en Alemania. Les gusta mucho en Alemania, por ejemplo, comer el desayuno tradicional inglés. Es 2 o 3 clases de tocino, y luego salchicha, y luego morcilla. O sea que aquello es negro, la morcilla, y la ponen en el plato, y a veces es sangre de cerdo. Realmente, sea lo que sea, no debemos comer esas cosas, ni comer sangre. Los hechos científicos revelan que la causa de estos patógenos, ya sea la neumonía atípica, el ébola, el MERS, la gripe asiática de 1957, la gripe de Hong Kong de 1968, la gripe porcina del 2009 y la pandemia de 1918, en todos esos casos el cerdo está implicado. O sea, la mayoría somos inmunes a esto y la gente está inmune ahora. Sin embargo, es la fiebre porcina. Ahora bien, la fiebre porcina puede afectar tanto a cerdos como a seres humanos. Dice esta cita, es una enfermedad respiratoria que resulta del virus de la influencia. La variante de influenza A y del genotipo HINI es comúnmente la causante de la gripe porcina en humanos. Tienen características genéticas similares al genotipo HINI del virus de la influencia que causa la gripe en los cerdos. Otros genotipos conocidos que provocan la influenza en cerdos incluyen el HIN2 y el H3N2. También se han detectado contagios de estos dos genotipos en humanos. En el 2009, la variante HINI se propagó y extendió a los seres humanos por primera vez. Desde el 2009 se ha convertido en uno de los virus más comunes que circulan cada temporada de gripe. Pensamos que eso es algo que ocurre en la época del frío aquí en el hemisferio norte. Cuando empieza a hacer un poco de frío decimos, es la temporada de la gripe. ¿Por qué?
Cuando investigan con profundidad este tema, encuentran que estos virus provienen de ciertos lugares. Los científicos saben de dónde vienen, pero siempre surge un problema. Lo primero que estudian son los mercados de carne. Cuando un virus nuevo surge, se preguntan, ¿qué está comiendo la gente? No investigan el trigo, la cebada o las verduras. Buscan en los animales lo que la gente come. Y lo interesante es que todos estos animales siempre están en la categoría de inmundos, animales que Dios manda que no se ingieran. Cuando empecé a estudiar la Biblia y se me explicó que no debemos comer ciertos animales, pensé que era el cerdo porque tenía mucha grasa, que eso no puede ser bueno para la salud. En esa época no tenía yo ni idea, pero creo que el mundo se empieza a dar cuenta que no es solo lo que pasa si te comes ese animal, pero lo que le sucede a las personas que lo sacrifican y lo limpian, los carniceros, los que manejan esa carne todo el tiempo. Todos esos factores juegan un papel y llegan a ser un riesgo para la humanidad en general. Muchas veces todo inicia con un ave en una granja y se transmite a un cerdo y luego a un ser humano y luego empiezan las pandemias. Anhelamos el mundo de mañana, el establecimiento del reino de Dios en la tierra. El reino de Dios gobernando esta tierra cuando eso va a ocurrir y van a desaparecer esas costumbres. Esas enfermedades van a desaparecer, no van a seguir brotando debido a las decisiones de algunos seres humanos. Ahora bien, es fácil apuntar el dedo al Asia porque lo hacen. Pero ¿qué hay de nosotros en Occidente, en Europa, en Estados Unidos y Canadá, en Australia, Nueva Zelanda y otros países? Pues como saben, todos sufrimos no solo estas enfermedades, pero también estamos pagando un tremendo precio por otros comportamientos y actitudes. Por ejemplo, el movimiento LGBT, el SIDA, se convirtió en la primera enfermedad políticamente correcta. No queremos culpar a nadie. No queremos decir que cierto comportamiento la origina, porque un comportamiento quiere decir que personas lo están haciendo, así que no queremos quitarles eso. La mayoría de esas personas necesitan nuestras oraciones. No entienden. La mayoría vienen de hogares disfuncionales en cierta medida. Así que no los odiamos, porque todos somos pecadores. Y el adulterio y la fornicación también son pecados. Pero todo este movimiento LGBTQ y más está acarreando más sufrimiento sobre las personas en el mundo. Hay una abominable ley del aborto en Nueva York, donde aprobaron una ley que permite matar a un bebé en el vientre de su madre hasta el momento mismo de su nacimiento. Cuando esta ley fue aprobada, hubo celebraciones y aplausos. El gobernador de Virginia luego, que también es doctor, describió cómo es que un bebé que nazca tal vez con algunos defectos o lo que sea, y después pueden decidir si salvan la vida del bebé o no, o dejarlo morir, o le provocan la muerte. Es terrible lo que estamos haciendo en este mundo. No tenemos ningún derecho a criticar a los demás, como vemos cuando vemos nuestros propios pecados. Tenemos el problema de las drogas. Tenemos las ideologías de izquierda en las universidades. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha prohibido la venta de alcohol y de tabaco durante esta crisis. Interesante. En Canadá, un servicio de primera necesidad que se ha mantenido abierto son las tiendas y los productores de marihuana, cannabis. Es un producto realmente de primera necesidad, ¿no es cierto? Mientras tanto, este presidente gentil de Sudáfrica tiene más sentido. Se da cuenta de que algunas cosas no son convenientes en estos momentos, cuando la gente se encuentra desocupada, y si tienen alcohol a su alcance, no es una combinación muy buena. Tal vez está tratando de mejorar la salud de su pueblo pidiendo un alto a la venta de tabaco durante 3 semanas o el periodo de una cuarentena. La proposición 47 en California, la gente votó en el 2014, la población de California votó a favor de esa ley. Yo nací en California, así que no estoy lanzándoles piedras,
Y pasé años de secundaria y me gustó mucho la universidad. Y me gusta California, pero el resto del país la llama la tierra de frutas y nueces, o sea, de cosas excéntricas. Todo lo hemos escuchado. En California se pasó la Proposición 47 que estipula que robarse bienes que se evalúen en menos de $950 solo constituye un delito menor. Y ahora tienen un problema. Los ladrones entran en los comercios y roban bienes y se van muy tranquilos y nadie los detiene porque si lo que roban suma una cantidad de $950, entonces solo se lo pueden robar y llevárselo. Y vuelven al siguiente día y hacen lo mismo. Y algunos negocios se están preocupando, como una joven sobre la cual leí en este artículo. Pueden estar comiendo en la terraza de un restaurante y tiene una computadora portátil sobre la mesa y alguien llega y se la lleva. Pero, ¿qué están pensando cuando aprobaron esa ley? La intención de ellos era permitirle a la policía enfocarse en otra clase de criminales más peligrosos. Mi padre era sargento del ejército y dijo algo que he escuchado a otros decir. Guardias de cárceles y también a las personas que me entrenó para trabajar en el campamento de verano. Si no le pones un alto a los pequeños problemas, no tendrás que preocuparte de problemas grandes. Si le pones un alto, si dejas crecer los pequeños problemas, luego te verás con un gran problema. El alcalde Giuliani en Nueva York, cuando era alcalde, redujo a la mitad los homicidios en la ciudad de Nueva York. Y sus sucesores han seguido sus pasos, bajando la tasa de homicidios. Los líderes religiosos del supuesto cristianismo desechan la ley de Dios. Ellos dicen, no, son leyes del Antiguo Testamento y no le prestan atención. Y podemos comer cerdo. A veces durante la temporada de Pascua, en el mundo protestante, comen su desayuno con jamón de cerdo. O en la cena de Navidad se comen un jamón. Son personas que deberían saber. Y deberían saber sobre muchas otras cosas. Muchos de los líderes supuestamente cristianos desechan la ley de Dios y a la gente le encanta que sea así. Veamos Isaías 30. No son solamente los líderes, sino la gente también. Dice en el versículo 8 del capítulo 30 de Isaías, «Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre, porque es pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley del Eterno, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas. Díganos lo que queremos escuchar, díganos que podemos comer lo que se nos antoje, díganos que no podemos comportarnos, que podemos comportarnos como queramos. Decidnos cosas halagüeñas. Profetizad, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Leamos Jeremías capítulo 5, versículo 30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira. Entonces Jeremías 5, 30 y 31. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Mi pueblo así lo quiso. No queremos escuchar nada que es pecado. No queremos escuchar que este o aquel comportamiento está mal. Solo digan que todos nos amamos. Lo único que cuenta es el amor y dejemos que se vayan por donde quieran. Pero, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Estamos sufriendo. Este coronavirus es un síntoma del pecado y es un recordatorio que hay consecuencias del pecado. Y este es solo un tipo de pecado, pero hay pecados mucho más graves. Honestamente, la gente de esta parte del mundo, esto es lo que están acostumbrados a comer. Así se criaron, al igual que ustedes, donde quiera que se encuentren, en cualquier país, seguimos las costumbres que hemos aprendido. El mundo no sabe. El mundo de Satanás es el Dios de este mundo. Dios Padre y Jesucristo tienen el poder absoluto sobre todas las cosas, pero le han permitido a Satanás regir por ahora. Y todos
hemos seguido la corriente del mundo y el mundo nos influye de distintas maneras. Aún en la iglesia, en 2 Timoteo 4, versículo 1, dice, y no está hablando de la gente del mundo, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. En el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, escribe el apóstol Pablo a Timoteo, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda doctrina y paciencia, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Díganos lo que queremos escuchar. No nos digan que estamos haciendo mal, porque nos gusta lo que estamos haciendo. Ese es el mundo de hoy. En Proverbios 21, versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Eterno pesa los corazones. Nuestros caminos nos parecen rectos. En Jeremías 2:19, el doctor escribió sobre esto en el semanario 2:9 de Jeremías. Tu maldad te castigará. Muy bien, si quieren practicar inmoralidad sexual, la cual Dios prohíbe, entonces tendrás que sufrir enfermedades venéreas y otras cosas peores. Corazones quebrantados y otros problemas que surgen como consecuencia. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo. Así es, cuán mala y amarga píldora es la que debemos tragar por nuestras acciones. Es el haber dejado al Eterno tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor eterno de los ejércitos. No hay temor de Dios, queremos hacer lo que se nos antoja, es decir, la humanidad en general. Veamos el cuadro completo de lo que está sucediendo en el mundo de hoy. En Australia hay sequías, incendios, inundaciones, que mataron 600,000 cabezas de ganado. No hace mucho. Luego llegaron los incendios y mataron no sé cuántos, creo que nadie sabe con certeza, pero dicen que 1,000 millones de animales. 1,000 millones de animales perecieron por los incendios. El Brexit ha ocurrido y algunos pueden estar a favor o en contra, pero ciertamente ha generado mucho caos en Europa. ¿Y qué ocurre justo después del Brexit? Y cuando el caos que generó empieza a resolverse, llega el coronavirus y ejerce una enorme presión económica sobre estos países. Europa ha empezado a fragmentarse y a dividirse. La Unión Europea tal vez llegue a disolverse. Sabemos que al fin habrá 10 naciones o reyes que entregarán su poder a la bestia. No vemos aún esa configuración, pero ¿cómo influirá lo que estamos presenciando en este momento y cómo impulsará a que esto ocurra? Vemos la neumonía atípica, el MERS, el ébola, la gripe porcina, el COVID-19. ¿Acaso el mundo no puede relacionar todas estas cosas? Plagas de langostas en África y en el Medio Oriente, trastornos políticos internacionales, guerras en el Medio Oriente, en Centroamérica y Suramérica. Vemos sublevaciones en muchos sitios. La gente está descontenta con los gobiernos. La deuda en Sudáfrica fue calificada recientemente del rango de imposible de pagar. El mundo está sufriendo. El mundo está sufriendo en todos los lados. Vemos el surgimiento de hombres fuertes, de líderes fuertes, mientras el mundo se hunde en el caos. Vemos líderes más fuertes, que necesariamente no son buenos líderes, pero son fuertes, hombres que toman decisiones aún en contra de lo que piensan los demás, como
Xi Jinping, Vladimir Putin, Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Erdogan en Turquía. Todos estos líderes fuertes, y de hecho se han publicado artículos al respecto, el resurgimiento de los líderes fuertes. Cuando surgen esta clase de líderes, una de dos cosas puede ocurrir. Pueden resolver los problemas o pueden crear problemas más grandes. Por lo general empiezan por resolver ciertos problemas, pero terminan convirtiéndose en lo que fue Hitler o Mussolini o alguien por el estilo. ¿Somos incapaces de relacionar nuestros comportamientos con lo que está sucediendo en el mundo? Algunos se preguntan, ¿cómo debemos orar durante esta crisis? Una vez más, lo refiero al comentario del Dr. Douglas Winnail en el semanario. Condiciones para la misericordia. Algunos de ustedes recibieron una copia del semanario. Debemos de meditar en algunas de estas cosas, que Dios es misericordioso y nos está dando tiempo para cambiar y arrepentirnos. También nos está dando una advertencia, pero tarde o temprano va a llegar el momento de saldar cuentas. El capítulo 9 de Daniel nos da un buen ejemplo de cómo orar. Vemos a Daniel ayunando en su tiempo. Lean con atención el capítulo 9 de Daniel, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré al Eterno mi Dios e hice confesión. Escuchen, diciendo, exaltó a Dios, y hizo confesión. Dice, Dios grande, lo exaltó por lo que Dios es, el creador de todo lo que existe, de todo el universo. Grande Dios, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. Escuchen bien, que guardan el pacto, los que guardan el pacto y la misericordia, los que te aman y guardan sus mandamientos. Vean bien en qué forma la misericordia. Dice, hemos pecado. ¿Quién de nosotros está sin pecado? Que tire la primera piedra. Tenemos nuestros pecados. Él se incluyó a sí mismo. Dice, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Nos hemos rebelado. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros príncipes y a nuestros reyes. No escuchamos tantas advertencias que nos dieron los profetas, al igual que las naciones no están escuchando la advertencia que salen de esta organización en particular, de esta iglesia y del mundo de mañana. No somos los únicos en proclamar estas advertencias. Pero cuando vemos quiénes son los que dicen estas cosas, nosotros somos los que nos exponemos más. No nos comparamos con los demás. Es cuestión de cada grupo. Pero la gente no está atendiendo. Los jóvenes que se criaron en la iglesia y vienen a servicios y se van y hacen lo que bien les parece. Y luego, cuando sufren las consecuencias, regresan. Esperamos que se arrepientan, pero a veces tienen que sufrir bastantes golpes antes de arrepentirse. Dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya, Señor, es la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva a todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, se rebelaron contra ti. Les dejo leer el resto del capítulo por ustedes mismos. Es el capítulo 9 de Daniel, de donde Daniel clama a Dios durante su ayuno. Saben, algunos de nosotros nos hemos vuelto autocomplacientes. Pensamos que las cosas van a seguir igual como siempre. Pero estas crisis demuestran lo rápido que las cosas pueden cambiar en el mundo. Noé estuvo construyendo el arca durante mucho tiempo. Era un predicador de justicia. Advertía a la gente. Llegó el día en que entró en el arca y la puerta fue cerrada y la gente empezó a desesperarse, a buscar un lugar alto. Ese día está cerca. No va a estar siempre lejos.
Como les escribí en el semanario, el segundo motivo de este ayuno es la crisis actual del COVID-19. Si todos tenemos esperanza de que esta pandemia sea breve, y oramos para que así sea, y también oramos para que nosotros y nuestros seres queridos tengamos larga vida. Y eso es normal, pero si vemos todo con un enfoque mayor, entendemos que esta pandemia y otras calamidades que ocurren en nuestro mundo son el resultado de la rebelión de la humanidad contra su Creador. Esto empieza con nuestras decisiones y nuestras acciones. Debemos pedirle a Dios que nos proteja y a nuestros seres queridos y que sea misericordioso con otros seres humanos que hoy no comprenden la verdadera causa de los problemas de la humanidad. También debemos tener que orar por nuestros líderes, gobernantes, por los que Dios ha puesto, por los que se habla en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2, del 1 al 4, los cuales dicen que debemos orar por todos los hombres y por los reyes y por los líderes. Dios deja esto bien en claro. Pedir por los líderes de la Iglesia para que tengan la valentía de tomar las decisiones sabias y para que Dios abra las puertas para que podamos llegar a este mundo atribulado con un mensaje de arrepentimiento, reconociendo nuestros pecados y las repercusiones de los mismos, pero llevando también una esperanza a aquellos que están dispuestos a cambiar. Ya es momento de despertarnos de cualquier ilusión falsa que teníamos, que todo iba a continuar como siempre. El mundo no va a ser igual después de esto. Pensemos lo rápido que todo ha cambiado. Ahora, todavía no es el fin, lo entendemos, pero podemos estar al inicio de tiempos tenebrosos que llevarán al fin. Así que examinémonos a nosotros mismos y preparémonos para la Pascua. Utilicemos este día de ayuno para humillarnos y para prepararnos para la Pascua. Aprovechemos este día para hacer introspección y pidámosle a Dios que nos abra las puertas para anunciarle a este mundo lo que viene y para decirles que hay una esperanza para un mundo moribundo.